Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás ya has escuchado alguna vez, sobre todo si eres fan del cine o si te quieres dedicar a esto profesionalmente. ¿Se puede aprender de cine viendo películas? Seguramente ya has escuchado esa famosa historia de Quentin Tarantino, uno de los directores más importantes de nuestra época, que dice que él no estudió cine, que su escuela fue básicamente ver cine, ya que de joven trabajaba en un videoclub y se la pasaba viendo películas de todo tipo. Y claro, escuchar eso suena inspirador. Si Tarantino pudo, yo también puedo. Pero la verdad es que la cosa no es tan sencilla. Hoy quiero contarte lo que yo pienso al respecto. Porque sí, ver películas puede ayudarte muchísimo, pero no de la manera que normalmente creemos. Y también te voy a explicar un concepto clave que descubrí y me cambió la forma de ver películas. Es normal que si te interesa ser fotógrafo, guionista o director de cine, lo primero que pienses es que necesitas ver un montón de películas para aprender de ellas, cosa que no está mal. El problema es que el cine es un arte muy complejo. En una misma película suceden al mismo tiempo diseño de producción, fotografía, dirección de actores, sonido, música, montaje, color, guión y la lista sigue. Entonces, cuando te pones una película con la idea de aprender de ella, pasa algo curioso. Se siente como cuando abres Netflix, te sientes abrumado por la cantidad de películas y series que puedes elegir para ver y terminas tan abrumado que al final no ves nada. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hay tantas cosas sucediendo en pantalla que no sabes exactamente qué analizar. Y al terminar de ver la película, tu conclusión es más emocional que analítica, como siempre. Entonces, ¿cómo chingados se aprende de cine viendo cine? Aquí entra una palabra que generalmente tiene una connotación negativa, pero que aplicada a aprender cine puede ser una herramienta brutal: la obsesión. Cuando yo estudiaba cine, tuve una experiencia que me marcó. Estábamos viendo el tema del triángulo de la iluminación, ya sabes, la luz principal, la luz de relleno, la contraluz. Hasta esa clase, la palabra contraluz para mí era una palabra desconocida. Y recuerdo que justo en esa época estaba viendo Juego de Tronos, por tercera vez quizás. Y bueno, como acababa de aprender ese concepto de la contraluz, a la hora de ver Juego de Tronos, me obsesioné con ver la contraluz en todos los planos que aparecían en la serie. Con cada nuevo plano que aparecía en pantalla intentaba descifrar de dónde venía la contraluz. Si era la luz del sol a través de una ventana, si era la luz de las velas, de qué color era, cómo incidía en el personaje o cómo incidía en el set. Incluso gracias a esa obsesión me di cuenta de inconsistencias. A veces parecía que el sol estaba detrás de los dos personajes, incluso en un contraplano. O sea, un sol aquí y un sol aquí, para que siempre los personajes tuvieran contraluz, lo cual en la vida real es imposible, pero en la ficción se permite. Y bueno, esa obsesión me duró meses. Vi otras series, vi otras películas y seguía viendo la contraluz. Y créanme, aprendí mucho de la contraluz, solo viendo películas, solo viendo series y prestándole mucha atención a ese recurso, a esa obsesión. Y eso es lo que hoy te quiero compartir. No intentes aprender de todo en una película a la vez. Si quieres aprender de cine viendo cine, tienes que elegir un detalle, un recurso, un elemento artístico o técnico demasiado específico y obsesionarte con él. En el ejemplo que te di, te hablé de iluminación, pero esta idea se puede aplicar a cualquier aspecto del cine. Puedes obsesionarte de cómo incide la luz principal en el rostro de los personajes, o la continuidad de luz entre planos en una misma escena, cada cuando aparece la música en una escena, o cada cuando hay silencios en una película, la forma en que los actores mueven las manos mientras actúan, o cómo va evolucionando su mirada a través del filme o los capítulos de una serie, o la paleta de color elegida, en qué momento el director de fotografía decidió que iba a haber un paneo, o un tilt, o grúa, y para qué funciona ese movimiento. Poco a poco, mientras sigas observando ese elemento, podrás comprender por qué se toman ciertas decisiones en el cine y por qué funcionan o en algunos casos no funcionan. Esa observación obsesiva, sostenida con el paso del tiempo, te va a dar una especie de vocabulario audiovisual que luego podrás aplicar en tus propios proyectos. Pero ojo, si esa obsesión solamente la mantienes en el análisis y en observar, todo lo que estás aprendiendo se va a ir. Tu cerebro va a funcionar como cuando estudias para un examen. Te memorizas muchas cosas para poder pasar la prueba, pero pasado el tiempo lo vas a ir desechando muy fácilmente. Por eso, después de obsesionarte con algún elemento que compone una película, necesitas llevarlo a la práctica. Y no importa si es un cortometraje, o un cine minuto, o un videoclip, o un dibujo, o una pintura. Si te obsesionaste con el color, toma una fotografía y abre Photoshop. Si tu obsesión tuvo algo que ver con cómo direccionan la luz en las películas, utiliza lámparas en tu casa. Si fue un tema de sonido, tienes una grabadora en tu celular. La práctica es lo único que va a convertir ese conocimiento en un músculo.
Pero bueno, ¿cuánto tiempo debe de durar una de estas obsesiones? La buena noticia es que tu propio cuerpo te va a avisar. Un día simplemente vas a dar por hecho ese detalle en una película. Ya no te va a emocionar tanto observarlo. Y como ya lo llevaste a la práctica, o eso espero, sentirás que ya entendiste lo suficiente. Y ahí tienes dos opciones. O haces la obsesión más específica o buscas una nueva obsesión. Con el tiempo, esas obsesiones acumuladas se van a convertir en conocimiento profundo y práctico, que sí va a mejorar tu forma de realizar audiovisuales. Cuando practiques lo que vas aprendiendo viendo películas, te vas a dar cuenta que van a surgir las preguntas que sí te necesitas hacer en ese momento para hacer tu conocimiento aún más grande. Por ejemplo, quizás ahora puedes preguntarte por qué en el cine se utilizan luces tan caras en una película. ¿Por qué no utilizan, por ejemplo, la lámpara de tu cuarto? No será hasta el día que utilices la cámara de tu cuarto para grabar algo que te vas a dar cuenta de cosas concretas. Por ejemplo, quizás tu lámpara tiene un parpadeo a la hora de que la ves a cámara. Al resolver eso y utilizar un nuevo foco, quizás ahora te enfoques en los colores. Probablemente te des cuenta que los colores no se sienten tan fieles, quizás las pieles se ven raras. Y ahí vas a aprender un poco del CRI. Y habiendo resuelto eso, quizás ahora te vayas por la parte de la potencia. Y así, poco a poco, con esta práctica, vas a responderte tú mismo por qué en el cine se utilizan luces tan caras. Una vez más te doy un ejemplo de iluminación, pero la mecánica es la misma en todas las disciplinas del cine. Practicas, aparecen preguntas reales, las respondes con experimentos y ajustas, y con el tiempo entenderás las razones detrás de las decisiones profesionales. Y ya que estamos tocando este tema de aprender sobre cine, quiero recomendarte algo que me parece incluso más útil que ver películas, y eso es leer. ¿Por qué? Porque un libro te obliga a dirigir tu propia película en la cabeza mientras vas leyendo. Si el autor describe un pueblo con neblina, un río con piedras y personas de color verde, tú tienes que imaginarte todo eso. Estarás ejercitando la misma parte creativa que un director necesita. De hecho, son muchísimos los directores que recomiendan más leer novelas que ver películas. Y es que tiene muchísimo sentido. Una película ya es el resultado final de la visión de una persona. Un libro, en cambio, es más bien como un detonador para que tú crees tu propio universo, tu propia visión. Ya para concluir, ¿se puede o no se puede aprender cine solamente viendo películas? Sí, pero no. Como ya viste, no se trata de la cantidad, como casi todo en la vida se trata más de la calidad, la forma en la que ves las películas. Y aún más importante que eso es que no solamente veas, sino que practiques. Obsesionarte, practicar, crear y equivocarte es lo que realmente te va a hacer crecer como realizador audiovisual. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios con qué se van a obsesionar. Con detalles de la cámara, con detalles de la luz, del guión, de la dirección de arte, de la actuación. Si este video te sirvió, nos ayudaría muchísimo que nos des like y te suscribas al canal. Y si aún no sabes con qué obsesionarte, mándanos un mensaje por Instagram que ya te vamos a ayudar a elegir. Nos vemos en el próximo video. Adiós.